Hola, muy buenos días a todos ustedes. Qué gusto volver a saludarles a través de este medio. Bienvenidos sean a un día más de las transmisiones que hacemos en el INPI para ustedes. El día de hoy vamos a tocar un tema que ya hemos hablado de él en otras ocasiones, pero bueno, siempre es bueno repasar lo que existe, lo que se puede proteger, cómo se puede dar aviso al INPI de algún asunto privado que quizás se lleve a cabo entre particulares, ya sea la celebración de un contrato de licencia o una transmisión de derechos o un convenio de franquicia. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos. Nos da gusto que nos estén acompañando. Si ustedes ven que bajo la vista es para poder checarlos a ustedes en la transmisión en vivo, pero aquí estamos todos con ustedes. Pues bienvenidos a los que ya estamos aquí reunidos. Ya somos en este momento 64 personas, así que si quieren compartir el enlace para que más gente se conecte, será bienvenido de parte nuestra para que podamos alcanzar a más personas. Entonces, háganlo por ahí si tienen un amigo, familiar, compañero de trabajo, etcétera, que lleve o vaya a llevar estos asuntos, pues adelante, ¿no? Siempre es bueno poder difundir a todas las personas lo que tenemos para ustedes preparado esta mañana. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar la plática. Aquí estoy con ustedes, entonces ahí está la presentación que ya la están viendo todos ustedes. Descubre el valor de tu marca, licencias, franquicias y más. Es el nombre de la presentación. Tenemos que partir del hecho de recordar que, bueno, nuestra marca es finalmente un activo en el patrimonio del titular. Ya sea que el titular sea una persona moral como una empresa o quizás que el titular sea una persona física, ¿no? O varias personas como ocurre con las marcas ahí en copropiedad, ¿no? Se dan todos estos posibilidades de que alguien pueda llegar a ser el dueño de la marca, pero finalmente pues es decisión de cada quien cómo la inicia, cómo se registra y en su momento, bueno, quién llega a ser el dueño de esa marca. Pero vamos a partir del hecho de recordar que finalmente un registro de marca o un registro de aviso comercial o una publicación de nombre comercial, bueno, es un activo en el patrimonio del titular, ¿no? Es no solamente el medio o el instrumento que el dueño de la marca va a utilizar para dar a conocer en el mercado sus productos o sus servicios que va a comercializar o los servicios que va a prestar, ¿no? No necesariamente enfocados al tema de la comercialización. Eso es un hecho, ¿no? Es el medio a través del cual se hace esa difusión. Pero al mismo tiempo sabemos que es un derecho exclusivo, ¿no? Un derecho, como lo hemos venido repitiendo en varias de nuestras presentaciones, finalmente es un derecho exclusivo que tiene el dueño de la marca sobre ese signo distintivo, que puede tratarse de una denominación, que puede tratarse de un sonido, que puede tratarse de una imagen comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, y ese derecho al uso exclusivo, bueno, va a tener que ser un derecho que es explotado en el sector del mercado, ¿no? De una manera que el consumidor pues pueda llegar a identificarlo de manera completa. Pero viéndolo así, si tú lo ves así, tu derecho de propiedad industrial, si tú lo ves así, lo ves lo ves como un activo. Espero que estemos todos conectados. Si acaso se interrumpe poquito, aquí estamos. Muy bien, si tú lo ves así como un activo en tu empresa, como un activo, un derecho de propiedad industrial, bueno, pues vamos a entender claramente que esos activos que pueden formar parte del patrimonio del titular, pues pueden llegar a ser tanto las marcas como los derechos otorgados en virtud de una solicitud de invención, como en el caso de una patente, o los derechos de autor. Todos esos son activos intangibles en el patrimonio del dueño de la marca y son activos intangibles que van a ser relacionados con el tema de propiedad intelectual en general. Pero ese intangible que tú tienes, que finalmente ya conseguiste, ya iniciaste el trámite,
ya lo llegaste a registrar y ya cuentas con un número de registro incluso, bueno, ese derecho exclusivo que tú ya tienes, bueno, sabemos que va a estar limitado por ciertos aspectos, ¿no? En el primer lugar, hablando en el sentido de hasta dónde puedes llegar a tener la protección del signo, bueno, pues es en el país en donde iniciaste tu registro y finalmente fue concedido, eso conforme al principio de territorialidad, ¿no? Y sabemos que vas a poder explotarlo, ese registro de marca, aviso comercial, lo vas a poder explotar respecto a ciertos productos o ciertos servicios que tú debidamente has señalado en el apartado de tu solicitud, solamente para esos productos o para esos servicios. Y esa explotación y esa defensa, esa exclusividad que tú vas a tener respecto de tu nombre, de tu marca, etcétera, va a durar 10 años, ¿no? Y a los 10 años la vas a poder renovar, etcétera. Te da esas ventajas de esa marca, pero otra de las ventajas como titular de una marca registrada es la facilidad que tú puedes llegar a tener para impedir el uso no autorizado del signo distintivo, ¿no? Tienes derecho al ser titular de una marca registrada o de un aviso registrado vigente, bueno, tienes el derecho de, en su momento, si tú lo deseas o lo ves conveniente, interponer algunas acciones de carácter contencioso administrativo, bueno, tendientes a la protección de tu nombre, ¿no? A través de, por ejemplo, una solicitud de declaración administrativa de infracción, etcétera, para poder defender tu derecho exclusivo, porque finalmente ese derecho se te concede cuando consigues un registro de marca. Y parte de esos derechos, y también lo vemos así como una obligación del titular de una marca, pues es la posibilidad y la obligación que tienes de renovar tu marca, ¿no? Y de ese tema en específico se va a abordar de manera muy clara y muy detallada en alguna otra transmisión que hagamos para ustedes. Entonces, ese derecho que tú tienes, pues también te concede a su vez otros beneficios, ¿no? Ese registro de marca o ese registro de aviso comercial te concede a su vez otros derechos. Y uno de los derechos que te puede conceder es la posibilidad de que tú puedas hacer uso de la marca, del registro de marca, y puedas explotarlo o llegar a hacer esa difusión para más personas a través de la celebración de contratos, contratos como por ejemplo los de licencia de uso. Pero también la posibilidad de que tú puedas llegar a hacer una transmisión de tu derecho, porque finalmente ese derecho, ese patrimonio intangible que tiene el titular de una marca, bueno, pues él decide qué hacer con él, ¿no? Decide si en algún momento de la vida, ¿no? Que en algún momento las circunstancias se presten para que haga esa transmisión de derechos o para que celebre ciertas licencias de uso. Y todos estos movimientos, hablando de las licencias y hablando de las franquicias y hablando también de las transmisiones, bueno, el fundamento pues es el convenio entre particulares, es los acuerdos entre particulares, acuerdos de voluntades entre dos o más personas, que entre ellos pactan algo en específico. Podrían pactar la transmisión del derecho, que ahorita vamos a abordar, cómo se da y sobre todo en qué parte el instituto tiene una injerencia en este tipo de movimientos, y podría darse esa transmisión a través de ese contrato privado para que entonces el dueño deje de serlo, ¿no? Y entonces uno nuevo tome la posesión del registro de marca o del registro de aviso comercial, etcétera. Y también dentro de esos movimientos, ese universo de cosas que tú puedes llegar a hacer con tal de explotar tu nombre, ese activo en tu patrimonio, bueno, pues tú puedes celebrar también franquicias, ¿no? Y vamos a ver en la parte final de esta presentación a qué nos referimos con las franquicias y sobre todo en dónde tiene injerencia el INPI cuando hablamos de franquicias, porque a veces se puede llegar a confundir eso un poco. Y bueno, todos son acuerdos privados, deben de ser convenios celebrados por escrito entre particulares,
tienen que ser convenios con firmas autógrafas, ¿no? Es un contrato, un convenio, pues es un contrato, un acuerdo de voluntades, y la ley, nuestra ley vigente nos habla del procedimiento que debe de seguir ese dueño, ese particular, para poder exhibir al INPI estos documentos y con el objetivo preciso de inscribir esos movimientos en su registro de marca o en su expediente incluso de marca, ¿no? Hay una tarifa especial que se tiene que cubrir, una tarifa específica que está ya publicada y también un formato específico en el caso de licencias, en el caso de transmisiones, en el caso de franquicias, que se tiene que requisitar, ¿verdad? Se tiene que llenar, se tiene que requisitar, y la vía que vamos a utilizar para poder enviar todo este tipo de trámites, tanto las licencias como las franquicias, ¿no? Como las transmisiones de derechos, esa vía que vamos a utilizar de nuestros servicios electrónicos es la Oficialía Electrónica de Marcas desde tu cuenta PASE. Eso es lo que vamos a hacer. De eso vamos a hablar esta mañana. Así que si ustedes tienen alguna duda específica en estos temas de los que vamos a hablar, por favor los leemos, los escuchamos ahí en la caja de preguntas para poder darles respuesta. Dentro de esos derechos que tiene el dueño de una marca, que puede ser, decíamos, una empresa o una persona física, pues está el otorgamiento de la licencia de uso, que tiene efectos en perjuicio de terceros. Esos son los efectos que tiene su inscripción ante el INPI. Como vamos a ver, como dice de hecho la ley, no es algo que sea obligatoria la inscripción, pero sí les vamos a decir que es muy conveniente, porque gracias a esas inscripciones de esas licencias, etcétera, se puede generar de alguna manera la certeza para cualquiera que consulta su expediente en la base de datos del INPI de los datos precisos y los datos actualizados. Se puede saber quién es el dueño de la marca y ahora quién es su licenciatario o quién es el dueño actual, porque quizás no era el que en un momento inició el trámite, ¿no? Entonces, de todas estas cuestiones vamos a estar platicando esta mañana. La explotación que hace alguien de su derecho de marca o en general, ¿no? De algún derecho de propiedad industrial, hemos dicho que puede ser legítima, que es lo que queremos que siempre ocurra, ¿no? Que la explotación sea legítima, y esa explotación legítima es aquella que lleva a cabo el dueño de la marca. El dueño de la marca, ya sea persona física, ya sea persona jurídica, etcétera, esa es la explotación legítima, sin ningún inconveniente, sin caer en ninguna infracción, sin cometer ningún acto ilegítimo. Eso es lo que hace el titular de la marca. Pero el titular también puede autorizar a otras personas, puede autorizar a algún tercero para que lleve a cabo esa explotación, que se entendería que sería legítima, porque la está autorizando el dueño de la marca. Esa explotación legítima que pudiera autorizar el dueño de la marca a un tercero se va a llevar a cabo a través de estas tres figuras de las que hoy vamos a platicar. Se puede dar a través de una transmisión de derechos, a través de una licencia de uso de marca o a través de la inscripción de un contrato de franquicia de esa marca registrada o, bueno, incluso en trámite. Y cuando no es llevada a cabo la explotación ni por el dueño de la marca ni por un tercero autorizado, bueno, entonces el sentido común nos dice que la explotación entonces no es legítima, es ilegítima, es un acto ilegal que puede constituir una infracción administrativa o hasta un delito, ¿no? Y ahí ya las cosas ya no andarían tan bien. Nuestra ley, que es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, nuestra ley que ya decíamos era nueva, pero pues ya no está nueva, ya entró en vigor desde el 5 de noviembre del año pasado, del 2020, refrenda en su artículo 5 cuáles son las facultades que tiene el instituto para poder hacer este tipo de trámites. En el 5 de la ley señala como parte de sus facultades la de inscripción sobre renovaciones,
¿no? Pero aquí lo que nos interesa es transmisiones, licencias de uso y explotación. Entonces tiene la facultad de la inscripción. Sí, la palabra es muy clara, no está así diciendo que tiene facultades de celebrar o facultades de mediar en conflictos o facultades de defender o facultades de anular. No. Lo único que señala la ley es las facultades de la inscripción. Entonces, ahí se limitan las facultades que tiene el INPI en materia de contratos, de licencias, de transmisiones y de franquicias. La facultad es clara y tiene que ver solamente con su inscripción, que es esa inscripción de esos contratos que ya existen, que ya firmaron las partes, que ya platicaron, ya negociaron, ya hicieron todo ese proceso de estire y afloje, de cuánto cuesta, qué te doy, etcétera. Eso a nosotros por parte del instituto, pues no tenemos injerencia en nada de lo que ustedes como particulares llegan a pactar. Ustedes presentarían el contrato ya firmado por las partes y el INPI lo único que hace, como nos decía el quinto de nuestra ley, es inscribir ese documento en el registro en el que ustedes nos indiquen. Eso es todo. Hasta ahí llegan las facultades del INPI. Y bueno, cuando hablamos de la primera de las figuras que tiene que ver con la transmisión de derechos, pues si quisiéramos de alguna manera definir esta parte, definir cuándo hay transmisión de derechos, etcétera, tendríamos que tener claro cuál es la definición de una transmisión de derechos. Y la transmisión de derechos la vamos a entender como ese acto legal a través del cual una persona a la que vamos a llamar cedente transfiere a título gratuito o a título oneroso a otra persona a la que vamos a llamar cesionaria la propiedad de una marca, la publicación de un nombre comercial o el registro de un aviso comercial. Es un acto definitivo por sí mismo, sale de mi patrimonio porque yo era titular de un derecho de registro de marca o de un registro de aviso comercial, etcétera. Entonces ese derecho sale de mi patrimonio, ya no es mío y pasa a ser parte del patrimonio de la persona que yo haya elegido para poderle hacer esa transmisión. Entonces, el dueño va a ser el cedente y quien adquiere, pues va a ser el cesionario. Y esa cesión o transmisión de derechos para efectos del INPI puede darse de manera muy común y frecuente, pues a través de una compraventa, ¿no? A través de una cesión o puede darse incluso como parte de una donación. Son algunas de las maneras en cómo puede darse esa transmisión de derechos de un registro de marca en trámite o un registro ya concedido, lo mismo con los avisos, lo mismo con la publicación de un nombre comercial, porque estamos hablando solamente de esta área, ¿no? De signos distintivos, pero hay otro ámbito muy amplio que habla sobre la transmisión y licencia y todo, de cuestiones relacionadas con invenciones que también señala nuestra ley. Pero bueno, hablando solamente de esa transmisión de derechos sobre signos distintivos, otras maneras en que se puede aplicar esa transmisión de derechos, pues es a través del testamento, ¿no? Vamos a pensar que dejamos en nuestro testamento una disposición expresa para que a partir después de nuestra muerte, este registro de marca con número de registro fulanito pase a ser propiedad de mi hijo, de mi hija, de mi gato, de quien quiera, ¿no? A través de un testamento también puede darse a través de un legado, en una transmisión de disposición testamentaria o ¿qué pasa, no? Cuando se puede dar a través también de un gravamen o un embargo. También se puede dar esta figura de una transmisión de derechos y para efectos del INPI, pues lo único que se haría es la inscripción del movimiento y tendría que exhibirse el documento en el que conste este movimiento, ya sea una resolución que emite un juez, ya sea una resolución que emite a lo mejor alguna autoridad administrativa, etcétera, lo que sea que tenga el solicitante para inscribirlo en su registro
o en su expediente. Ese sería el documento base de la acción, en este caso de la inscripción. Nuestra Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial nos habla de ciertas maneras en donde también se puede dar esta transmisión de derechos. Ya lo hemos platicado en otras sesiones que hemos tenido como estas y hemos hablado de lo que se conoce como la fusión de personas morales, ¿no? Dos empresas se fusionan, se unen para dar nacimiento a una nueva persona jurídica, a una nueva empresa, por así decirlo, y esa fusión, bueno, la vamos a entender como que hubo una cesión o transmisión de derechos. Y dos aspectos fundamentales es esta parte de la fusión, pero también lo que nos dice el artículo 253, que tiene que ver con los registros ligados, ¿no? Porque a lo mejor ustedes en algunos trámites que han iniciado de esta naturaleza se han dado cuenta que el área encargada, el área con facultades especiales de estudio en los trámites, pudiera llegar a requerirles que en una transmisión de derechos, por ejemplo, que celebra A con B, ¿no? Y les puede decir, ¿sabes qué? Además de estos registros, por favor también haz la transmisión o la cesión de derechos de estos otros 5 más o de estos 3 más porque se consideran ligados. Bueno, ¿qué es eso de la liga de expedientes y de registros? Bueno, esta parte de los registros ligados es porque las marcas, y así lo explica la ley, no hay que abundar o inventar nada en absoluto, lo dice la ley, es cuando se dan la transmisión para solicitudes de marcas o registros de marcas y estas marcas o expedientes son idénticos y amparen productos o servicios o bien sean semejantes en grado de confusión y se apliquen a los mismos o similares productos y servicios. Es decir, que siendo del mismo titular estas marcas son similares las que no cediste, las que no transmitiste y pueden ser similares por productos o similares respecto a servicios y en ese sentido semejantes en grado de confusión con las que estás transmitiendo. Entonces el consumidor medio, el consumidor que no es experto ni en marcas, ni en propiedad intelectual, ni tampoco experto en derecho o en contratos, él las ve en el mercado y puede llegar a pensar que cierta marca pertenece al mismo titular que esta otra, cuando no es así. Entonces estás ocasionando de alguna manera una confusión en el público consumidor y de ahí pues la importancia de esta disposición del 253 para que también transmitas la totalidad de registros de marca o de expedientes que sean similares a los que obran en este primer acto. Entonces esa es la razón de las marcas ligadas. Ahora, ¿cómo se hace el movimiento? Decíamos, el INPI va a recibir los documentos a través de la Oficialía Electrónica de Marcas y los va a estudiar sobre, pues, las cuestiones básicas relativas a la inscripción. Entonces, como decíamos en un principio, que estas inscripciones de transmisiones, de licencias, de franquicias, tenían que versar en una solicitud en español y presentada al instituto. Es aquí cuando les presento para aquellos pues que nos están acompañando por primera vez y que están iniciando sus trámites de marca, a que nos conozcan el formato INPI 003, ¿no? INPI 00003. Ese formato que descargamos en donde, bueno, pues en el apartado de formatos del instituto, es un formato que viene en hoja tamaño oficio, que se imprime por ambos lados, por frente y reverso, y que se requisita, incluso si ustedes descargan el PDF editable, con esa facilidad pueden ahí escribir todo lo que ustedes quieran a la hora de llenar el formato de una manera pues muy limpia, ¿no? Y muy profesional. Habrá quien lo quiera llenar a mano, pues mientras sea letra legible, por supuesto que se va a estudiar, ¿no? Su petición. Entonces, descargan el apartado de formatos, el INPI 00003, y ese es el que vamos a llenar. Nos pide datos muy, muy básicos. Si ustedes tienen oportunidad de hacer el ejercicio para poderlo descargar, van a darse cuenta que son
datos básicos que evidentemente va a contener su acuerdo de voluntades, su contrato que ya van a tener para ese momento redactado, etcétera. Y lo único que van a hacer con el formato 3 de transmisión de derechos, pues es requisitar ese mismo formato. Ahí el primer inciso nos dice tipo de inscripción que se solicita. Y ahí dice, la presente solicitud es presentada por, y nos da dos opciones. De un lado aparece el titular y nos dice cedente, y del otro lado dice titular cesionario. Entonces, cualquiera de las dos partes, la que ustedes nos tachen en este formato, es la que va a poder promover ante el INPI la inscripción de este contrato. Podría ser tanto el dueño de la marca o el que va a ceder, ¿no? O el nuevo dueño el que va a adquirir. Cualquiera de los dos. Ahí tacharíamos solo una de las opciones. Y abajo, ¿no? Se señala la opción. Se solicita la inscripción de los cambios intermedios de la titularidad detallados de forma oficial en el formato INPI 00003A que se anexa a esta solicitud. Eso es solo para inscripciones de titularidad intermedios. ¿Cómo sería esto? Bueno, de una manera así muy burda y muy general, vamos a pensar que yo tengo tres sujetos en este ejemplo. Tengo el sujeto A, el sujeto B y el sujeto C. Y entonces la transmisión de derechos de mi marca registrada la tengo del A al C, ¿no? La tengo del A al C. Pero el B se queda de alguna manera ahí volando. No es así, porque puedo tachar esta opción de un cambio intermedio, y si bien mi contrato va de A a C, puede que yo tenga o debo de tener un contrato que vaya de A a B. Y ese contratito que se queda a la mitad de ese titular intermedio, lo voy a poder mostrar en la inscripción de este movimiento a través de ese formato que termina en 003A, porque es un cambio, una inscripción de un titular intermedio. Y luego bajamos más en la solicitud y llegamos a ver que nos pide la solicitud el número de expediente, ya sea de la solicitud en trámite o del registro o la publicación ya concedida ante el INPI, respecto de la cual se da todo este movimiento de inscripción de transmisión de derechos. Ahí lo vamos a señalar, y ahí el formato da incluso las indicaciones de cómo lo tenemos que señalar. Nos dice que si es un expediente, vamos a anteponerle las siglas S, la letra S. Si es marca, sería SM, que sería solicitud de marca, o sea, expediente en trámite, número, pero si ya es una marca concedida, entonces tendría que poner la M, por ejemplo, marca registrada, número tal. Esto lo tenemos que definir muy bien, bueno, ustedes lo tienen que definir muy bien, porque estos datos que aparezcan aquí en este inciso tendrían que ser coincidentes con su propio contrato, ¿no? No tendrían por qué decir en el contrato algo y en el formato algo diferente. Entonces, ahí se enlistan los números de registro o los expedientes en trámite que vayan a versar en ese contrato que van a exhibir, etcétera. Y luego hay un apartado que dice continuo anexo. Bueno, vamos a suponer, porque sí las hay, transmisiones de derechos para muchísimos registros de marca o expedientes. Entonces, el usuario agota el espacio, pero le sigue faltando. Entonces, por eso tacha continuo anexo. Pero solo se tacha cuando has agotado el espacio y no te cabe, ¿no? Si estamos hablando de 1, de 2, o de 3, o de 10, pues perfectamente te caben en el espacio que tiene la misma solicitud para que tú lo hagas. Bajas un poco más y en el formato te dice datos generales del titular o cedente, o sea, del que era dueño de la marca y que lo transmitió. Entonces ahí te da la opción de que escribas, ya sea que sea una persona moral o sea que sea una persona física, lo que tú decidas. Y ahí vas a señalar los datos, el CURP, ¿no? El nombre, el primer apellido, el segundo apellido, el teléfono, etcétera.
Y en el inciso de abajo, datos generales del cesionario. ¿Quién adquiere? ¿No? El que recibe ahora en su patrimonio ese intangible, llámese registro de marca o llámese registro de aviso comercial. Y en el reverso del formato de este 3 vas a señalar si hubiera, porque ahí el formato es claro, dice en su caso, datos generales del nuevo apoderado en el expediente. Si hubo un nuevo apoderado nombrado derivado de ese acto, bueno, pues ahí se van a señalar. Importantísimo, bueno, un domicilio para oír recibir notificaciones del nuevo dueño, código postal, calle, colonia, entidad, correo electrónico, etcétera, etcétera, y algo que ya se ha vuelto obligatorio en los trámites del INPI, pues es el correo electrónico, porque recuerda que ahí se te mandaría el aviso en el caso de que se haga la emisión de un acto en esa inscripción para que tú lo puedas verificar en la Gaceta. La Gaceta, pues sabemos que es el órgano oficial de notificación de todos los actos del INPI, todos los trámites y todos los actos del INPI. Entonces, es muy importante y obligatorio que nos señales ahí el correo electrónico. Y en la parte final vienen peticiones adicionales que bueno, pues no siempre aplican, etcétera. Y así finaliza ese formato. Entonces, es un formato que si te fijas hasta el final viene algo que no podemos dejar pasar porque es importantísimo, nombre y firma del solicitante o su representante. Entonces, ahí va la firma autógrafa de quien esté haciendo el llenado de ese formato. Y a ese formato, que ya lo tienes listo, ya lo tienes lleno, ya lo tienes impreso, le vas a adjuntar el documento en donde conste esta transmisión de derechos en original o copia certificada. Así, con las firmas autógrafas o en copia certificada. ¿Y qué más le vas a sumar a este trámite? Bueno, a este trámite le vas a sumar pues la tarifa, ¿no? El pago de la tarifa por la inscripción que ahorita vamos a recordar y algo importante porque a veces también nos han preguntado mucho cuánto tarda en inscribirse este acto, este trámite. Todos los formatos del INPI al reverso señalan el plazo para cada trámite, entonces ahí son 2 meses y no aplica ni la negativa ni la positiva ficta. Eso quiere decir que la autoridad, el área encargada, va a tener que estudiar todo tu trámite con tus constancias para poderse pronunciar en ese sentido. Le vas a agregar el comprobante de pago de la tarifa. Ahorita te digo cuánto es y dónde lo haces y le vas a adjuntar como algo inevitablemente fundamental el documento donde obra tu transmisión de derechos en los términos que ya dijimos, original o copia certificada. Y el envío se va a hacer a través de la Oficialía Electrónica de Marcas desde tu cuenta PASE. Desde ahí lo vas a mandar. Y el costo de esa inscripción por cada uno de los expedientes en donde la hagas es el contemplado en el artículo 32 de la tarifa, que son 331.70 más IVA. Ese pago, ¿dónde lo harías? Bueno, pues tú entrarías a tu cuenta PASE y luego te irías a pagos en línea. Y en pagos en línea elegirías grupo, marca, subgrupo, marcas y entonces elegirías el número 32, lo cargarías a tu cuenta y ahí vas a elegir el número de movimientos que vas a hacer, o sea, el número de expedientes o registros de marca en donde deseas hacer la inscripción. Que 1, que 10, que 20, que 50, que 100, ¿no? Así se simplifica. Que serían los mismos registros, el mismo número de registros que obraría en tu contrato, ¿no? Acuérdate que todo tiene que ser coincidente para que no te vayan a hacer algún requisito y entonces ya lo tienes ya pagado. Lo tienes pagado. Recordamos los medios de pago, en su momento pues te va a parecer que lo hagas a través de una transferencia bancaria o que lo hagas con una tarjeta de crédito o de débito o que lo hagas a la antigüita imprimiendo la línea de captura y acudiendo a una institución bancaria que ahí te señala tu mismo pago para pues ya depositar el dinero. Y
Ya que tienes tu pago listo, vas a digitalizar todo tu trámite, así como cuando acudías al INPI y presentabas ahí en ventanilla los trámites, ahora vas a digitalizar todo. La solicitud de inscripción de transmisión de derechos, en este caso debidamente llenada, firmada, tu documento original o en copia certificada, donde habrá la cesión de derechos, tu formato de pago ya sellado por el banco, etcétera. Todo lo digitalizas en un solo archivo y lo pones en PDF. Y no le pongas contraseña, no le pongas cifrado, lo guardas ahí en una carpetita que tú quieras y ahora entras a tu cuenta PASE y entonces das clic en esta opción, Oficialía Electrónica de Marcas. Y desde ahí vas a seguir las instrucciones que nos da la misma Oficialía Electrónica de Marcas para hacer el envío formal de tu documentación. Cuando abras la pantalla de oficialía te va a aparecer todos los trámites que sí se pueden enviar y te va a hacer mención de aquellos que no se pueden enviar. Entonces, nada más para corroborar esta situación, ahí en oficialía nos dice que se pueden enviar usando oficialía, pues todas las solicitudes que tienen que ver con conservación de derechos, como las transmisiones, como las licencias, como las franquicias. Entonces, sí se vale que lo mandemos a través de Oficialía Electrónica de Marcas. Y bueno, pues les quiero decir que este procedimiento que acabamos de platicar sobre la inscripción de la transmisión de derechos es el mismo que se va a aplicar para las licencias y es el mismo que se va a aplicar también para las franquicias, solo va a cambiar el número de formato. Entonces, si se fijan, no está tan complicado. Ahora, vamos a pasar a la siguiente figura que tiene que ver con las licencias. Ya vimos que en el caso de las transmisiones es perder totalmente el derecho, el activo en nuestro patrimonio, ese derecho de propiedad industrial ya pasó a patrimonio de alguien más, por cualquiera de las vías que hayamos elegido. ¿Qué pasa con las licencias? Bueno, hay una diferencia muy importante de transmisiones y licencias. Las licencias son los convenios privados entre particulares, entre las partes. A través de este convenio, bueno, el dueño de una marca va a conceder a una o más personas el uso de su marca. Si se fijan, no se señala que conceda la titularidad del nombre. No, dice solamente el uso de la marca, el uso y explotación de la marca en relación con todos o con algunos productos o servicios para los que esté registrada. Finalmente, recordemos que son acuerdos de voluntades, o sea, son trajes hechos a la medida de las partes, a la medida de los interesados que están en la plena negociación de estas situaciones. En las negociaciones en las cuales el instituto no interviene, son actos entre particulares. Entonces, esa licencia de uso que celebras con el licenciatario puede ser sobre todos los productos o sobre algunos productos y servicios que están señalados en tu título de registro. Aquí tenemos dos sujetos en esta historia. Tenemos un licenciante que es el que cede el uso, solo el uso, a otro al que vamos a llamar licenciatario. Y bueno, pues las inscripciones de las licencias ante el INPI pues son muy sencillas. Es prácticamente presentar tu convenio en donde has pactado previamente este acto entre particulares. Pero puede que nos presentes ante el INPI la inscripción solo de las cuestiones básicas y fundamentales de tu contrato, porque puedes omitir en ese instrumento o documento que vas a dejar ante el INPI algunas cláusulas específicas que no quieres hacer públicas y que no tendrías por qué hacer públicas, como aquellas que hagan referencia a las regalías o a las contraprestaciones que debe pagar el licenciatario o a cierta información confidencial, ¿no? Sobre medios y formas de comercialización, o si estás por ahí metiendo en el contrato algún anexo que tenga que ver con información técnica, también lo puedes mantener separado del esqueleto de contrato que vas a inscribir ante el INPI. Ese acuerdo de voluntades, ese acuerdo que ellos ya platicaron, ya pactaron, ya acordaron, ¿se puede cancelar? Sí. Sí se puede cancelar, la ley incluso lo señala, esa inscripción de esa licencia
que ojo, mucho ojo, es la inscripción de la licencia, no es el contrato de licencia, porque son dos cosas diferentes. Lo que vas a hacer al INPI si quieres cancelar es la inscripción. En su momento ya lo pactaron las partes, ya lo inscribiste al INPI, ahora pues llegaste a la conclusión de que no funcionó ese acuerdo, ese negocio, y pues se van a retractar de ese convenio mientras esté vigente. Vamos a suponer que señalaste en el convenio 5 años y estamos en el año 3 y te das cuenta que no fue negocio ni para el licenciante ni para el licenciatario. Entonces acuerdan cancelar ese convenio. Entonces vas a cancelar, tú independientemente vas a llevar a cabo el acuerdo entre los particulares que están diciendo que van a cancelar, ¿no? Las dos partes, el licenciante y el licenciatario, que tiene la voluntad de hacer esa cancelación. Y lo que vas a hacer al INPI es la inscripción de esa cancelación. Entonces, esa inscripción, esa cancelación de dicha inscripción se puede dar cuando lo soliciten conjuntamente las partes que han actuado o han celebrado la primera licencia de uso, o puede darse por nulidad o caducidad del registro de marca, porque entonces nos quedamos sin el objeto, ¿no?, del acto de la inscripción. Se llegó a cancelar, lo anularon, te demandaron la nulidad, te demandaron la caducidad o una cancelación, se acabó tu registro, entonces pues ya no hay objeto. Se cancela la licencia de uso inscrita sobre ese registro o porque así nos lo indique una autoridad judicial. Entonces, pudiera ser esas opciones y eso lo dice nuestra ley en el 241. Ahora, entonces, solamente repasando, quien interviene en este contrato, en este acto, pues es el licenciante, el dueño del derecho de marca, del registro de aviso comercial, etcétera, que va a ser el titular del derecho y quien va a permitir la autorización o el uso de ese mismo derecho a un tercero que él elija o a varios que él elija. Y el licenciatario, quien adquiere ese derecho y lo va a explotar en nombre del titular. Puede celebrar licencias de uso o inscripciones de licencias de uso tanto sobre marcas registradas y también sobre solicitudes en trámite. No hay ningún problema, así te lo permite la misma ley en el 239 sobre un expediente o un registro de marca, pero también puedes hacer la licencia en un mismo acto de varios registros, ¿no? Como para simplificarlo todo. Vamos a suponer que tú tienes, 5 o 10 registros de marca. No necesitas hacer y vas a hacer la licencia para solo una persona que tú elegiste o las mismas personas que tú ya pactaste y todo. Y no tienes que hacer 10 veces lo mismo, sino que si todo lo pones en un mismo contrato, si ahí señalas o relacionas todos los registros o expedientes a los que aplica y son las mismas partes, mismo licenciante, mismo licenciatario, pues lo vas a poder inscribir a través de un solo acto. No tienes que andar haciendo muchos, ¿no? Solamente uno, pero tendría que ser tendrían que tener esas características, ¿no? Ser las mismas partes y tratarse pues del mismo acto, por así decirlo, para que se pueda simplificar. Eso también nos lo permite la ley. Ahora, hay dos aspectos importantes cuando hablamos de licencias de uso. El primer aspecto tiene que ver con la posibilidad de que, salvo que exista alguna disposición en contrario por parte del licenciante, el licenciatario puede ejercitar las acciones legales de protección de los derechos de la marca como si fuera el mismo titular. Acuérdense, salvo que exista una disposición en contrario. Y por otra parte, el otro aspecto que queremos recalcar es que el uso que haga el licenciatario de la marca se considerará realizado por el mismo dueño de la marca. Entonces también te beneficia hacer este tipo de inscripciones, de negociaciones, porque de esta manera tu marca o aviso, etcétera, estará en uso y podrás pues hacer una defensa en caso de que haya una demanda de caducidad.
¿no? El uso se entiende de licenciatario, se entiende hecho por el mismo dueño de la marca. Puede celebrar, ahora sí, distintos tipos de licencia. Puede celebrar licencias únicas, ¿no? Tanto el licenciatario como el licenciante son los facultados para explotar. Solo ellos, ¿no? Es un negocio entre ellos y los dos solamente hacen la explotación. O puede el dueño de la marca hacer una licencia exclusiva con el licenciatario, donde le da todas las facultades, las plenas facultades al licenciatario para poder hacer esa explotación, o no exclusiva, donde el dueño de la marca, además de celebrar un contrato de licencia con esta persona, estipuló claramente que puede hacer distintos contratos de licencia con otros más. Ahora sí que es lo que pacten las partes, hasta donde quieran hacer esa negociación. Ahora, ¿qué hace el INPI en toda esta historia de las licencias? Lo mismo que hace con las transmisiones, solamente inscribe los documentos ya listos, los documentos ya firmados por las partes. ¿Y cómo se inscribe? Bueno, tenemos otro formato especial que es el INPI 00004. Ese formato, ahí está la liga, para poder descargarlo, y lo que van a hacer es solamente hacer el llenado del formato prácticamente. Nos piden los datos como muy generales, así como hicimos la narrativa sobre el llenado del formato de transmisión de derechos. Nos pide igual qué tipo de inscripción solicita, porque ese formato, el 004, nos sirve tanto para licencias como para franquicias. Entonces ahí vamos a tachar o darle un puntito en el llenado que hagamos para decir licencia de uso. Y luego dice, la presente solicitud es presentada por el titular de la marca o el licenciatario. Ahí cualquiera de las dos partes puede comparecer, tanto el dueño como el licenciatario, o en su caso franquiciatario, ¿no? Porque nos sirve para licencias y para franquicias. A continuación, el objeto del acto, ¿no? ¿Qué marca registrada o qué expediente de marca estamos hablando? Vamos a señalar el número de solicitud o el número de registro, y se repiten las mismas instrucciones que ya vimos en el caso de las transmisiones, ¿no? Si es solicitud en trámite, le vamos a poner SM, solicitud de marca, o SAC, solicitud de aviso comercial, etcétera. O si ya es registrada, vamos a poner la M, marca registrada, o M, y el número de registro. Y luego los datos generales, tanto del licenciante y abajo el licenciatario. Esos datos generales, la posibilidad incluso de señalar el domicilio del licenciatario o franquiciatario, el domicilio para oír y recibir notificaciones, sin olvidar para nada que vamos a señalar siempre y toda la vida un correo electrónico para que se pueda enviar ahí el aviso, y el nombre y firma, ¿no? El nombre y firma de quien está haciendo este trámite, y la firma autógrafa, ¿no? La firma original. ¿Qué le vamos a sumar a este formato que ya llenamos y ya firmamos de puño y letra? Bueno, le vamos a añadir el documento base de la acción, que es el convenio de la licencia en original o copia certificada que ya tenemos firmado autógrafamente, y lo vamos a enviar a través del mismo medio, porque acuérdense que ya dijimos que la forma del envío es igualita, ¿no? A través de la Oficialía Electrónica de Marcas desde tu cuenta PASE. Muy bien. Ahora vamos aterrizando ya en la parte final de esta información que hemos preparado para ustedes, y ahora llegamos a la parte de la franquicia. La franquicia, vamos a ver cuál es la definición de franquicia de acuerdo a lo que la misma ley nos señala, pero vamos a generalizar un poco más. Vamos a ver que las franquicias, según lo define la misma Asociación Mexicana de Franquicias, bueno, es esa asociación comercial, ese negocio entre los propietarios de una marca, de un producto o de algún servicio con algún individuo interesado en invertir en un sistema de negocio o modelo de negocio del franquiciante, de manera que pueden obtener una compensación económica.
Esta definición es la definición de franquicia vista como un sistema de negocio, más que un contrato privado entre las partes, más que la definición que nos otorga nuestra ley, visto desde un ángulo mucho más global, es en general un sistema o un modelo de negocio entre alguien que llamamos franquiciante, que es el dueño de la marca, y aquel que recibe la tecnología, recibe la facultad de la utilización del nombre o del registro, etcétera, para poder explotar. Vamos a ver que según los métodos comerciales aprobados por el mismo franquiciante. Nuestra ley define lo que es franquicia en el artículo 245 y ahí nos dice, existe franquicia cuando existe una licencia de uso. Entonces ahí nos damos cuenta que la licencia de uso está como englobada, esa figura de la utilización de la marca, la explotación de la marca, etcétera, está englobada en el concepto de franquicia. Existe franquicia cuando, además de la licencia de uso de la marca, se van a transmitir conocimientos técnicos o se va a proporcionar asistencia técnica para que la persona a quien se le concede pueda producir, vender bienes, prestar servicios de una manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales, administrativos establecidos por el titular de la marca y tendientes a mantener la calidad, el prestigio, la imagen de los productos o servicios que estos distinguen. Hay distintos elementos importantes en este concepto, ¿no? Primero, el hecho de que partimos de una licencia de uso, ¿no? Que lo que se está celebrando legalmente es permitir también la utilización de la marca. Pero además se van a transmitir conocimientos técnicos, ¿no? Asistencia técnica. Esta asistencia técnica va a ser pues transmitida por parte del franquiciante, que es el dueño de la marca. Y el objetivo es prestar bienes o vender productos, etcétera, de manera uniforme. Entonces, el consumidor entra a cierto establecimiento en su país y puede entrar a otro cuando anda de vacaciones y puede sentirse o vivir la misma experiencia, ¿no? En el trato, en el servicio, en el menú, etcétera. Quizás lo que va a cambiar es la moneda, ¿no? Que aquí me va a salir más barato y allá me va a salir en euros, etcétera. Pero es el mismo concepto del negocio. El objetivo, como lo dice la misma ley, pues es mantener calidad, prestigio e imagen de los productos a los que esta distingue. Entonces, pues ese es el concepto legal, ya vimos el concepto general, de acuerdo a la definición que nos da la Asociación Mexicana de Franquicias, y lo que hace el INPI es la inscripción de este contrato. La ley obliga a que se preste con 30 días previos a la celebración del contrato de esta franquicia, un aviso que contenga cierta información sobre el estado que guarda la empresa, pues por seguridad de las partes, ¿no? Para verificar la viabilidad del negocio o no. Y entonces la ley enlista una serie de requisitos que debe de tener este aviso. Señala que la falta de veracidad en esta información pues dará derecho al franquiciatario para también exigir la nulidad del contrato, demandar daños y perjuicios, etcétera. Y señala ciertos aspectos fundamentales que si quieren pueden revisar con mayor detenimiento más adelante. Y bueno, aquí de manera muy general vamos a decir que por un lado está el franquiciante en este negocio y por otro lado está el franquiciatario. Y el franquiciante, el dueño de la marca, el titular de los derechos de explotación de la marca, el poseedor de la tecnología de comercialización, quien contractualmente cede ese uso de marca al franquiciatario y hace la transferencia también de esos conocimientos técnicos indispensables. Por otro lado, el franquiciatario, el que adquiere, ¿no?, contractualmente el derecho de la explotación de este signo distintivo registrado o en trámite en un territorio determinado que han pactado las partes, que va a utilizar o explotar la marca y a su vez recibir esos conocimientos técnicos de parte del franquiciante. Nuestra ley señala de manera muy clara los requisitos que debe tener el contrato en el 246. Ahí se señala
punto por punto cuáles son los requisitos que debe de señalar el contrato en términos generales, ¿no? En términos muy generales, y ahí las partes, bueno, pues los expertos en la celebración de estos contratos, los abogados expertos en la redacción de contratos de franquicia, etcétera, pues ya tienen hasta sus modelos establecidos y de lo que van a pactar las partes. Entonces, pues se añaden a cuestiones adicionales quizás a las que están previstas en la propia ley, pero ahí les dejamos lo que dice la ley y lo que en términos generales debe tener el contrato de franquicia. El franquiciante tiene obligaciones, ¿no? El franquiciante tiene la obligación, pues, de proporcionar esa tecnología, de permitir el uso de esa marca, la explotación de ese derecho de signo distintivo, de permitirle, ¿no?, con la licencia al franquiciatario la explotación. Quizás se obliga a entrenar a su personal para que se preste el servicio, como decía la definición de la ley, ¿no?, de una manera uniforme, de proporcionar esa asistencia técnica, de garantizar la tecnología que van a utilizar, del cumplimiento de los pagos, de las normas de calidad, ¿no? A su vez, pues de informar al licenciatario o al franquiciatario sobre las infracciones o lo que se esté dando en la práctica en el mercado para que él verifique si inicia alguna acción legal tendiente a su defensa y, bueno, cualquier otra situación que quieran pactar en ese mismo instrumento. Ahora, ¿cómo se inscribe? ¿Cómo se inscribe en el caso de los requisitos que señala el INPI? Bueno, pues decíamos desde un principio de la presentación que se seguirían las mismas formalidades que en el caso de las licencias, y así es, ¿no? Es respecto al mismo procedimiento establecido para los contratos de licencia de uso. De hecho, se utiliza el mismo formato que para la licencia, el 04, nada más tachando el apartado que tiene que ver con franquicia. Y algo pues que ya hemos dicho, pero volvemos a decir, el INPI no tiene facultades valorativas en estos contratos. Las partes lo pactan, las partes lo acuerdan, las partes quedan entre ellas y lo único que hace el INPI es inscribir el documento que el interesado presenta. El formato, bueno, es el 4 que ya les decía, es el mismo formato que se aplica para la licencia, solo ahora van a tachar aquí, quizás se alcance a ver quienes nos están viendo, el apartado de franquicia. Y bueno, pues vamos a añadir el documento en donde conste este convenio de franquicia en original o en copia certificada y lo vamos a enviar usando la oficialía electrónica de marcas desde tu cuenta PASE. De manera fácil y sencilla lo vas a hacer llegar al INPI desde tu casa u oficina. Bueno, hasta quedó como rima, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuáles son las cláusulas mínimas que pudiéramos señalar de los contratos? Acuérdense que esto lo redactan las partes, pero aquí van algunas ideas como muy básicas, ¿no? Pues la voluntad expresa de las partes, ¿no? El que ya sea una licencia o ya sea una transmisión, que se determine la voluntad expresa para el otorgamiento de la licencia, de la franquicia, de la transmisión de derechos, el objeto del contrato, ¿no? Si es una marca, si es un aviso, si son varias, si son expedientes, las obligaciones de las partes, tanto del licenciante o del cedente, tanto del licenciatario o del cesionario, lo mismo franquiciante, franquiciatario, las obligaciones de ambas partes. En el caso de las licencias, bueno, pues la manifestación expresa que haría el licenciante, si así conviene a sus intereses, de que el licenciatario haga la defensa del derecho de propiedad industrial o bien se lo reserve él como una facultad propia del licenciante. Luego, quizás algún clausulado que tenga que ver con el control de calidad, etcétera. La parte de las regalías, que como decíamos, lo pueden manejar a través de un anexo para no exhibirlo ante el instituto para hacer la inscripción del contrato, sino como un anexo por separado. La moneda, la forma en que se va a prestar esta, obviamente la vigencia del contrato, cuánto va a durar en el caso de la transmisión, pues entendemos que es algo definitivo, ¿no? Ya no es mío, a menos que me lo vuelvas a vender.
o me lo vuelvas a transmitir. Pero en el caso de las licencias y las franquicias, como el dueño sigue siendo, en este caso, el licenciante o el franquiciante, bueno, pues sí hay una vigencia, ¿no? 5 años o lo que las partes lleguen a pactar, las causales de terminación del contrato, etcétera, el medio en que van a utilizar a la hora de dirimir una controversia, si es que lo hubiera, la ley que se aplica y cualquier anexo si es que llega a existir. Y bueno, la manera de inscribir ese contrato, decíamos, solamente a manera de repaso, sería a través de la Oficialía Electrónica de Marcas. Desde tu cuenta PASE, desde ahí entras. Si quieres, incluso pudieras descargar la guía de usuario de Oficialía Electrónica de Marcas, porque ahí te explica de manera más detallada cómo es que funciona este servicio electrónico, y desde ahí lo mandas, y solamente el seguimiento de este tipo de trámites pues se va a dar por parte del mismo usuario, porque pues finalmente es una obligación del interesado darle seguimiento a sus trámites. Se puede dar utilizando ya sea el Marcia, ¿no? Marcia o el Acervo, o de manera como más precisa sería utilizando la Gaceta del INPI y el visor de documentos. Estos los puedes tomar desde tu misma cuenta PASE o puedes entrar directamente a la página de la Gaceta, hacer una búsqueda por expediente o por registro y consultar tu expediente. Lo que ahí veas publicado es lo que oficialmente ha sido publicado en tu expediente. Entonces es una buena manera de tener certeza de lo que al momento de la consulta ha sido publicado por parte del INPI en cada uno de los trámites. Refrendamos únicamente, ya para cerrar la presentación, pues si ustedes quieren mandarnos un correo por alguna pregunta, etcétera, o comentario, pues también los esperamos sus correos en el correo buzon@inpi.gov.mx. Desde ahí los esperamos. Estoy tratando de leer alguna que no hayan contestado mis compañeros. Gracias a todos ustedes por sus comentarios, a todos los que nos están siguiendo. Muy bien. Y la otra vía que tenemos para poder hacer llegar a la asesoría, sobre todo en estos momentos en donde pues nos seguimos cuidando porque esta situación nada más no se termina, el tema de la contingencia sanitaria, es a través de citas.inpi.gov.mx. Ahí ustedes entran, hacen una cita, eligen la materia de la asesoría, ya sea marcas o ya sea patentes, y un asesor se conecta con ustedes en una sala virtual para poder atender la asesoría. Como siempre, les agradecemos mucho haber apartado su tiempo para poder estarse aquí, estarnos viendo en esta conexión en vivo. Les deseo excelente día. Mi nombre es Dalet Cruz y que tengan muy buena semana, lo que falta, ¿no? Hasta luego. Buen día.